El hecho de que se ponga al debate esta ley y también el hecho de que hoy día la podamos aprobar. Yo rechazo, presidente, la irreverencia del señor ministro de Economía cuando dice no se puede debatir esta ley porque estamos en época electoral. O sea, entonces mejor cerramos el Congreso, nos vamos a la campaña y no debatimos la ley. No, entonces es una vergüenza. Yo creo que habría que decirle al señor ministro que mejor guarde compostura, que cierre la boca y no intervenga en temas que son de interés nacional. Lo segundo, presidente, esta es una evaluación después de 20 años, lo que han significado las AFP. Y lo que mortifica también al Congreso y a los políticos, que son políticos de verdad, que no son los que se improvisan de la noche a la mañana, es que alguien pretenda decirle a los ciudadanos peruanos qué van a hacer con su dinero. Nos sacan mensualmente las AFP y finalmente nos dicen en qué momento podemos sacarlo y en qué momento no, y por qué y en qué vamos a invertir. Me parece una vergüenza, presidente, que se insulte la capacidad que tiene el pueblo peruano para sacar sus ahorros y gastarlos en lo que le dé la gana. Y no pueden decir que es un tema del seguro, que no pueden invertir porque si van a invertir van a perder, que no tienen capacidad. Y justamente aquellos en quienes confiamos, que decían que tenían capacidad para poder invertir nuestro dinero y sacar ganancias o sacar utilidades, justamente ellos han fallado. Esos señores que ganan 4, 5, 10 veces más que un congresista que maneja los millones de soles de los ahorristas, esos no pierden nunca. Tienen una jubilación, pueden vivir 200 años o 300 años y siempre tendrán plata. Pero aquel trabajador que gana, que le descuentan 500 soles, o aquel de clase media que le descuentan 1.350, incluso congresistas, que le descuentan mensualmente entre 1.200 y 1.300 soles, no pueden gastar su dinero porque esos señores saben qué van a hacer con nuestra plata. Este es un sistema, presidente, completamente nocivo para la sociedad peruana. Esta es una ley que finalmente desde el inicio impuesta bajo el modelo chileno, pensando que Chile era el paraíso terrenal y que los peruanos podíamos copiar ese sistema de AFP. Me está pidiendo interrupción la congresista Rosa Mavila, presidente, una vez, y el congresista Johnny Lecano. Congresista Mavila, un minuto. Gracias, congresista Simos. Señor presidente, esta mañana se trató de plantear un aporte que habíamos hecho, señalando que no teníamos conciencia de lo expresado por otro colega. Y el tema, señor presidente, es que esta tarde tenemos que tomar una decisión a favor o no de una propuesta concreta contenida en el proyecto normativo. Y es en concreto si la persona que ha aportado a la AFP, que cumple 65 años, puede solicitar que se le reintegre su dinero en el orden del 95%. Hay congresistas que refieren con fundada razón, con sesudas argumentaciones, que el tema de las AFP, el tema del sistema de pensiones, el tema en general de la jubilación en la actividad pública como privada, es un tema sesudo que requiere un tratamiento de naturaleza integral. Pero eso es una gran verdad, colegas congresistas, que puede significar el decirlo, y ojalá me equivoque, intentar ocultar la motivación política. Concluyó el minuto, estimada congresista. Disculpe usted, congresista Lescano. Presidente, en efecto, el sistema de las AFPs, en vez de beneficiar al trabajador, le van haciendo perder su dinero. En el banco sube poquito, unos centavitos. Pero en las AFP, señor, aquí tengo un caso concreto. Capital al 2013, señor, 548.000 soles. Capital al 2015, 475.000 soles. Es decir, ha perdido un montón de plata este trabajador y les hacían, señor presidente, alguna proyección para la pensión. Y cuando tenía los 548.000 soles le decían que iban a pagarle 2.491 soles de pensión.
pero ahora ya no tiene los 548.000, sino solamente 475.000 soles y la pensión va disminuyendo. Señor presidente, sistema salvaje, indolente, donde ganan solamente los empresarios y los trabajadores pierden, señor. Gracias. Continúe con esta ayuda, Simón. Gracias, presidente. Primero, se le quita a los trabajadores la libertad de escoger. Segundo, hay monopolio de las AFP. Tercero, se lleva al colmo de la ofensa del país cuando se nos pone promedio de vida de más de 110 años, es decir, superior a Japón, superior a Europa. Ya la cosa era ofensiva en la tabla de longevidad. Pero no se habla del alto costo de comisiones, las bajas pensiones, y en el colmo de los colmos, presidente, en el colmo de los colmos, nos reducen, o sea, uno deposita, le descuentan mensualmente 4, 5, 10, 15, 20 años, y en lugar de que esa inversión crezca, ese ahorro crezca, decrece. Lo dice con mucha sapiencia la periodista Rosa María Palacios. Ella tenía, dice, en su estado de cuenta 38.159 soles y aportaba 1.253 soles mensual. Y el rendimiento de esos 38.159 soles que podría traer un banco es menos 2.401 sol. Eso que le pasa a la señora Rosa María Palacios le pasa a cientos de miles de trabajadores peruanos que no tienen la posibilidad de Rosa María Palacios de darlo a conocer. Ampliación. No voy a ahondar más en el tema porque creo que se han dicho muchas cosas, pero sí voy a hacer alguna propuesta. Ojalá que tengamos el coraje suficiente de asumirlo. Primero, en el directorio de esa AFP tiene que haber un representante de aquellos ahorristas, pues, de aquellos que aportan, que la sociedad civil esté representado, porque es nuestro dinero. Así que yo le pido al señor presidente de la comisión que se ponga que dentro del directorio esté un miembro del Estado y un miembro de los ahorristas. Y lo segundo, presidente, si nos han puesto los mejores técnicos del mundo, si ganan miles de soles, ¿qué va a pasar con todo el dinero que hemos perdido? Que se sobreentiende que el sentido de esa AFP era hacernos ganar para la jubilación. Entonces, una segunda propuesta que le hago al presidente de la comisión es que haya una devolución de las pérdidas, que asuman las pérdidas AFP. Ellos han ganado y nosotros ¿qué? No digo nosotros como personas, sino ampliación. Los cientos y miles de trabajadores, presidente, que con mucho entusiasmo, con gran expectativa, pensando que así mejoraba no solamente la economía del país, sino su propia economía, apostaron por las AFP y simple y llanamente los timaron. Simple y llanamente los timaron. Entonces yo le propongo al señor presidente de la comisión a ver si se puede considerar estas dos propuestas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista José León. Jamás. Muy buenas tardes a todos, señor presidente. Una primera cosa que tengo que decir es que el cambio que el Perú necesita para crecer es este, presidente. El cambio que se necesita hacer en el sistema privado es la propuesta que hace la Comisión de Economía. Una respuesta para quienes ahora desde el CADE a 300 kilómetros al sur están pensando en hacer cambios para que el Perú siga creciendo. Y por una razón, porque los dos sistemas para devolver el ahorro de los aportantes y trabajadores del Perú, cada uno a su estilo tiene pasivos que afectan a la clase trabajadora. El retiro programado que se establece a partir de los 65 y por 20 años, 65 de edad y por 20 años, para poner un ejemplo, si es que el fondo estuviera en 300.000 soles, la renta que le la pensión que le tocaría al aportante sería en promedio 1.000 soles.
Y esa misma cantidad en cualquier banco, por más mezquino, para decir así, en el pago de intereses por ese depósito, estaría en 1.750 soles. Sin tocar el tema de la renta vitalicia, que va a una aseguradora y que, por lo que ha dicho el congresista Simón, habiéndose establecido una ficticia periodo de vida, la pensión que le tocaría tal vez estaría con este monto de 300.000 alrededor de la pensión mínima, el sueldo mínimo vital. Presidente, siendo así, hay que respaldar, y respaldamos de nuestra bancada, la propuesta para que este sistema de devolución deje a la elección, este sistema de devolución del 95.5% deje a la elección del trabajador qué cosa es lo que decide, o sigue en el plan que está establecido o lo retira para que pueda emprender con liquidez esto que le estoy llamando el verdadero cambio para crecer, es inyectar disponibilidad de recursos en los propios trabajadores. Por eso votaremos a favor de esta propuesta, de este proyecto de ley. Además, presidente, porque me preocupa cuando... Continúe. Porque lo que significa la repartición o las colocaciones que ha hecho de 122.000 millones de soles, que es el monto de las AFP. Fíjense ustedes, casi 50.000 han ido a inversiones del exterior y casi 22.000 en bonos del Estado. O sea, el 60% de todos los 122.000 aproximadamente son recursos que tienen comprometidos con inversiones que no han sido para alentar lo que se propone en el país, sino ha sido para hacer inversiones en el exterior con las consecuencias que hoy estamos viendo. Entonces, señor presidente, estamos de acuerdo en que se tiene que terminar estos devolución de las aportaciones y de ahorros que han hecho los trabajadores en cómodas cuotas mensuales como se está haciendo ahora, para que sea por la decisión de los propios trabajadores que tengan que retirar su 95.5%, y se lo aseguro que será mucho más beneficioso para ellos. Será mucho más auspicioso porque esa característica de peruanos emprendedores, de peruanos que sola han construido la nueva clase empresarial, clase media del Perú, señor presidente, pueda servir finalmente para el mejor desarrollo que se propone ahora en este gran debate. Y por último, yo creo que es el momento exacto, el momento oportuno, porque de esta forma se le está cortando toda posibilidad de uso político frente a la campaña política presidencial que se está iniciando. Se quedará definitivamente, presidente, hoy día, si es que aprobamos esta norma, esa soterrada intención de hacer política con la plata, con los ahorros de todos los peruanos. Gracias. El uso de la palabra lo tiene a continuación el congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. Hay un título de un libro de un señor que defendía, o en todo caso muchos lo consideran como el padre del neoliberalismo, que decía libertad para elegir. Y muchos que defienden ese tipo de ideología ahora dicen que corten esa libertad para elegir. Hay coherencia en términos del discurso, hay coherencia en términos de lo que implica cómo entender el funcionamiento de una economía, o es que se piensa de que siempre la plata de los ciudadanos se encuentren amarrados y otros elijan por los ciudadanos, porque esa es una contradicción ideológica y una contradicción de práctica política. Plantean un asunto de decisión ciudadana de qué hacer con los recursos,
o se plantea amarrar los recursos en términos infinitos a los negocios de una u otra AFP. Yo, de verdad, yo saludo los cambios que a veces existen dentro de la clase política. Por ejemplo, en la legislatura anterior, en el Congreso anterior, se discutía también este tema. Y el Congreso aprobó una iniciativa legislativa dada aquí en este pleno, lo aprobó y fue observado. Y ahora, y aquí está la observación, el 14 de agosto de 2009, lo firma Alan García Pérez y Javier Velázquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros en ese entonces. Bueno, en todo caso, eso fue un momento concreto. Es lícito reaccionar y cambiar frente a los actos y la realidad, y me parece sumamente bueno eso, pero también hay que recordar que sí hubo una oposición concreta en un momento concreto frente a esta situación de una anticipación, y hubo una observación que al final de cuentas el Pleno con alguna modificación fue aprobada, no el Pleno, lo aprobó la Comisión Permanente en el año 2009. En todo caso, son elementos que se da en la historia y se da dentro de los procesos políticos en el país. El tema es lo siguiente. Yo he escuchado a muchos supuestamente expertos y que vienen inclusive del vecino país, un ex ministro de Economía, a defender intereses de las AFPs. De verdad, yo sentí vergüenza ajena ver que gente y especialistas de otros países vengan a defender los intereses que debemos discutir nosotros los peruanos. Y eso me dio realmente mucha pena, porque al final de cuentas pueden ser defensores de cualquier interés, pero sin embargo aquí se está tratando los problemas peruanos y que debemos resolver nosotros los peruanos. Continúe. Hay un asunto que es totalmente real y creo que de principio tenemos que afirmar. Primero, que no existe una pensión mínima por parte de las AFPs. Y lo que existe es una pensión mínima por parte de la ONP, que es de 415 soles. Eso es lo que existe y eso es la realidad. Y a la no existencia de una pensión mínima, muchos de nuestros jubilados reciben míseros montos, inclusive montos que están de los 100 soles, que simplemente ni siquiera alcanza al salario mínimo de sobrevivencia. Porque no solamente hay el salario mínimo vital, sino hay un salario mínimo de sobrevivencia que lo determina el INEI, que es 310 soles. Ni siquiera ese salario mínimo se alcanza. Y me resulta totalmente increíble que mucha gente venga a sostener y diciendo que los ciudadanos que puedan recibir el monto y el porcentaje a la cual se propone en la ley y que lo puedan estar gastando en una farra o una determinada cosa, me parece inclusive hasta insultante, porque no es posible Continúe. no entender la realidad del país. El 70% de nuestro país busca su trabajo como puede. Y una persona y un ciudadano que logra tener un pequeño capital levanta su emprendimiento y puede afrontar su vejez con dignidad y no limosneando. Y creo que este es un tema de dignidad que no podemos soslayar. No podemos hacer que nuestros ancianos de tercera edad estén limosneando las AFPs y recibiendo una pensión miserable de menos de 100 soles. Entonces, es darle la oportunidad para que puedan afrontar la vida y afrontarlo con seriedad, y es posible que lo puedan hacer. Preguntemos a los jubilados qué pueden hacer con un monto de 30.000, 15.000, 20.000. Pueden hacer mucho. ¿Ustedes con cuánto creen que arranca un pequeño negocio, una pequeña empresa? Arranca con un monto mucho menor y lo hacen de una forma inteligente. Y el 70% de peruanos que no han podido ser absorbidos por el mercado laboral y han tenido que afrontar la vida como pueden, lo han hecho. Para concluir con... Y lo sostienen y defienden la economía actual. Ese 70% que no ha logrado ser absorbido por el mercado formal soporta todo el tema de la economía nacional. Y esa es una realidad. Y un 70% que no aporta, no recibe ni una pensión, absolutamente nada, y ahí está enfrentando. ¿Acaso no es lícito pensar
que una persona que quiera continuar y mantenerse vivo, mantenerse vigente en la economía, ¿acaso eso no es posible? ¿Acaso no es posible abrir nuestros brazos y decir, ciudadanos, ustedes pueden aportar y generar economía, generar nuevos emprendimientos? ¿Acaso eso no es pensar en el Perú? ¿O pensar en el Perú es simplemente para que esa plata se lo lleven algunos señores de las AFPs y punto, y los peruanos no tengamos la oportunidad de levantar nuevos emprendimientos? Libertad de elegir, sí, pero sean consecuentes y coherentes. Dijimos que los señores de la... Para concluir, congresista Pari. Tengan la libertad de elegir y decidir qué hacer con el fondo. ¿Dónde está el criterio de decir la libertad de los ciudadanos de decidir por sí mismos? ¿Ahí no funciona? ¿Cuando chocan con unos intereses? ¿Ahí no funciona la ideología? Seamos coherentes. Aquí yo creo que ese es un tema que exige el país, exige que el tema se tome con seriedad y con dignidad. No, los peruanos no queremos limosna, no queremos estar limosneando. Yo preguntemos, todos ellos pueden afrontar su vida con mucha dignidad. No cerremos esto y creo que aprobemos esta norma. En todo caso, hay un proyecto que hemos presentado también en relación al tema, es el proyecto 5052, que pido que se acumule al presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Presidente, yo felicito ante todo al presidente de la Comisión, Modesto Julca, que finalmente después de casi 9 años estamos discutiendo proyectos que hemos presentado varios parlamentarios, nuestra bancada, yo mismo, el colega Galarreta, el colega Lescano, etcétera, que hemos presentado proyectos y que recién ahora se están viendo. Yo estoy asombradísimo, presidente, cómo estoy viendo salir todos los días en los medios de comunicación a señores muy encopetados, con ternos de $2.000, corbatas de $300 de seda pura, a hablar de los viejitos, a hablar de los jubilados, pobres los jubilados del Perú, se va a quedar sin pensión. Y vienen acá 3 chilenos, ayer, 3 chilenos. Yo quise preguntarles, oiga, ¿ustedes no recuerdan que en la guerra con España en el siglo XIX mandamos nuestra flota naval a cuidar Valparaíso? El Callao se quedó desguarnecido y nos atacaron. Y después, cuando 15 meses después esos barcos, entre ellos el Huáscar, regresan al Perú, Chile nos cobra la factura por haber alimentado y mantenido a los barcos peruanos en Valparaíso durante 15 meses para resguardar su puerto y no el nuestro. Y nos pasaron la factura y el Perú la pagó. Eso me hacía recordar los chilenos el día de ayer. Uno pinochetista, represor de trabajadores, ministro de Trabajo de Pinochet en su peor momento. Otro, un ministro de Economía llamado Microsoft, porque hizo un negocio con la Microsoft, el gobierno chileno, de manera exclusiva con él. Y se ganó, por supuesto, una comisión. Y el otro, un pobre infeliz empleado de las AFPs. Esos 3 chilenos ayer explicando aquí las bondades de un sistema. Pero yo decía, ¿habrán venido gratis? ¿Habrán venido por propia voluntad? No, presidente. Aquí está. Acá hay 5.000, 1 millón de soles de las AFPs peruanas invertidas en Chile. Perdón, invertidas en empresas chilenas de Lima, Banco Falabella, Ripley, Edelger, Luz del Sur, Cencosur, Ripley otra vez, gobierno de Chile, 40 millones de soles. O sea, el Perú invierte en el gobierno de Chile, 40 millones de soles, Cencosur, Falabella, Larraín, etcétera. Aquí está, 5.000 millones. Han venido por la suya. Han venido a defender sus lentejas. Pero vayamos más allá, presidente. Las utilidades de las AFP peruanas. ¿Cuánto han recaudado en 23 años por primas de seguros de invalidez? 7.266 millones. Y yo reto a las AFP que me muestren que estas cifras son falsas. Ampliación. ¿Cuánto están pagando, presidente, por pensiones de invalidez? 425 millones de soles. O sea, repito, 7.200 han capturado en 23 años y están pagando 425. O sea, una proporción de 20 a 1.
Sigamos, presidente, con las cifras. ¿Cuánto han recibido las compañías de seguros para renta vitalicia? Porque claro, ellos se quejan de que te vas a llevar todo y quiebre el sistema. Pero el sistema no ha quebrado y ya se han llevado el 80% los jubilados a las compañías de seguros, claro. Pero no quiebre el sistema porque las compañías de seguros es de los mismos propietarios que las AFPs. Se han llevado el 80%. ¿Cuánto se han llevado? 17.316 millones de soles. ¿Y cuánto están pagando por esa renta vitalicia? 3.300. ¿Cómo? 3.300 y se llevó 17.000. ¿Y qué hacen con la diferencia? ¿Cómo ganan? 6-1. Presidente, esto es una estafa. Nos están metiendo el cuento con los viejitos. Esto no es un sistema de pensión, es un sistema de inversión para los ricos, para los de arriba y no para los de abajo, para las empresas. Por eso es que se creó en Chile en el año 82 para salvar a la economía chilena, a las empresas chilenas que estaban quebradas en el año 82. Como aquí en el 92 se hizo lo mismo para salvar a muchas empresas que estaban preocupadas por el Fujichok. Eso es lo que ha pasado. Pero sigamos, presidente, para terminar, para que no me corten, ¿cuánto hay de fondos hoy día? 120.000 millones aproximadamente. ¿Cuánto es el capital? O sea, ¿cuánto tú has puesto para ese fondo? 67.000 millones. O sea, significa que has ganado 53.000 en intereses. Pero si aplicamos los 53.000 en intereses, hay que ver cuánto han cobrado también con comisiones y primas, 21.000. O sea, te queda en el fondo 32.000. 32.000 millones de 67.000 de capital. Eso es lo que te queda. Continúe. Y has pagado primas, para terminar, presidente. ¿Eso qué significa? Que hay una ganancia de 48%. ¡Caramba! ¡Qué buena ganancia! 48%. ¿Pero en cuánto tiempo? En 23 años. Y 48 entre 23 años, presidente, sale una ganancia de 2% anual. 2% anual. Esos son las AFP, presidente. Hay que aprobar la ley para que tomamos conciencia todos de que con nuestra plata no se juega. Muchas gracias. Corita Marta Chávez tiene uso de la palabra. Sí, presidente, gracias. Me sorprende muchísimo que como hoy hay mucha gente que vecino el proceso electoral sale a querer señalar una posición que supuestamente está en tono con lo que las personas quieren. Y resulta que acá tengo la votación, señor presidente, de julio del año 2012. Toda la bancada de Perú Posible, algunos de sus conspicuos miembros que hoy ya no están ahí, salen a señalar que esto, que no sé qué, que no sé cuánto, votaron a favor de la reforma del sistema de pensiones. Lo mismo, señor presidente, algunos otros grupos, como la Alianza Parlamentaria, ¿no? Algunos no vinieron cuando la sesión de la Comisión Permanente que tomó la decisión. Y hoy, sin embargo, se rajan las vestiduras y pontifican, ¿no? El fujimorismo, señor presidente, fue uno de los pocos grupos en el Congreso que estuvo advirtiendo respecto de lo que significaba la reforma que introdujo este gobierno al sistema de AFPs, creando una centralización combinatoria operativa y creando además una comisión sobre el fondo acumulado y no sobre el flujo, como venía haciendo, con una etapa de transición, ¿no?, de comisión mixta hasta que se llegue a la comisión por el saldo. Señor presidente, aquí hay temas muy importantes. ¿Qué duda cabe que las personas que van a tener una pensión absolutamente insignificante tienen derecho a pedir que se les dé sus aportes? Porque ya hemos visto que estudiosos de universidades muy prestigiadas del Perú han encontrado y han demostrado que hay otros mecanismos para conseguir mayor rentabilidad y que puedan proteger a los pensionistas para el momento en que ya no puedan tener una actividad que les permita conseguir ingresos. Es decir, la rentabilidad que ofrece el sistema de pensiones puede ser igualada o superada por otras inversiones que las personas decidan. Pero también es cierto, señor presidente, hacer una precisión. Como está presentado el dictamen,
acá no se hace ninguna discriminación, es decir, pueden retirar el fondo todas las personas, los que tienen un fondo inmenso y las personas que tienen un fondo pequeñísimo. Y respecto de las personas que tienen un fondo pequeñísimo, señor presidente, acá se señala que se va a retener como un capital el 4.5% del fondo que se haya de retirar. Y con esto van a tener derecho los que así retiren sus fondos a tener el seguro médico o el seguro de salud. Continúe. ¿No? En salud, es decir, el sistema público. Yo pongo un ejemplo, si una persona que tiene ahora un fondo de 20.000 soles, señor presidente, va a dejar el 4.5% de ese fondo de 20.000 soles, va a ser 900 soles. Por 900 soles va a comprar de manera vitalicia un seguro de salud. ¿A cargo de quién? Del Estado, ¿no? Y no solamente, no del Estado, digo mal, a cargo de una institución que ni siquiera es del Estado, que es de los aportantes, de los empleadores y del Estado como empleador, porque es un ente tripartito de salud. ¿Eso es correcto, señor presidente? O sea, por 900 soles en el caso de alguien que tiene un fondo de 20.000 y si tiene un fondo de 40.000 y lo retira, serían 1.800 y así podemos multiplicar. ¿Se puede comprar un seguro vitalicio? Sería una ganga, ¿no? Pero... Continúe. Gracias, presidente. ¿Quién va a cargar con eso? Entonces, yo creo, señor presidente, que aquí hay que hacer algunas precisiones, ¿no? No se trata tampoco de estar sin límite alguno estableciendo la posibilidad de que se retiren todos los fondos pensionarios, porque con el mismo derecho podríamos pedir que se retiren también del sistema público o volver voluntaria la afiliación a un servicio de jubilación. Desde el año 61, presidente, en que se dio la ley sobre el seguro obligatorio para los obreros, seguro de pensiones para los obreros, y luego con las reformas que se hicieron en el FEGEP y luego el 19.990, etcétera, ha sido el seguro obligatorio. ¿Por qué? Porque un Estado necesita personas que estén preparadas para su vejez. Lo cierto, sin embargo, presidente, es que nadie puede dudar de que quizás por falta de un adecuado ajuste en el sistema privado de pensiones, continúe. Las únicas beneficiadas con enorme rentabilidad han sido las empresas administradoras de AFPs, ¿no? De los fondos de pensiones, que ganan, así el asegurado pierda. Creo que eso tiene que modificarse, señor presidente. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones cuánto las comisiones han sido pues demasiado altas en relación a la rentabilidad que se aseguraba, o por último, no se aseguraba ninguna rentabilidad. Con motivo de nuestra demanda de inconstitucionalidad, señor presidente, que presentó la bancada de Fuerza Popular respecto de la ley 29903 que creó esta concentración operativa de pensionistas o de afiliados a las AFPs y que estableció esta renta sobre el fondo y no sobre el flujo como venía haciendo. A raíz de esto, el Tribunal Constitucional interpretó, señor presidente, que esto podría realizarse siempre que las AFPs, la AFP que centralizara combinativamente los afiliados nuevos de las AFPs. Para concluir, congresista. Gracias. Asegurara una rentabilidad no menor que la que daban las otras AFPs, señor presidente. Y también precisó, presidente, que habría que dar una mayor información a las personas para que tengan y puedan optar adecuadamente por un sistema u otro. Entonces, presidente, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer son ajustes a lo que está sucediendo en este momento. Y yo quisiera que se haga una discriminación respecto de que sí, las personas que van a tener una pensión absolutamente irrisoria, sí puedan retirar, señor presidente, sus montos. Pero también quisiera que se calcule y que se evalúe y que se pregunte a los expertos. No sé si se ha obtenido de salud la información, porque reitero, por 900 soles se podría estar generando que una persona tenga un seguro vitalicio a cargo de salud, que reitero es de los trabajadores, es de los empleadores y del Congreso y del Estado como empleador,
y se le está haciendo cargar con una prestación, señor presidente, sin mayor costo. Entonces, también hay que sincerar las... Sí, por favor, para concluir. Los asegurados de salud van a sufrir las consecuencias, pues, de estar abriendo este sistema para las personas que han pagado una mínima parte y que, sin embargo, tienen asegurada una atención vitalicia en los servicios de salud. Gracias, presidente. Gracias a usted. Corita Manuel Damer tiene el uso de la palabra. Señor presidente, creo que el debate de este proyecto de ley tiene una ventaja y una necesaria obligación. La ventaja es que nos pone ante un problema de los individuos, de la decisión de las personas. La obligación es que el tema de las pensiones no es un tema individual, no es un tema de decisión personal, es un tema nacional, es un tema colectivo, es un tema de la sociedad. No se puede resolver el tema de las pensiones acumulando las inversiones o los ahorros de cada persona. Si miramos desde el punto de vista del proceso individual, cómo se ha ofrecido al Perú la manera de resolver el tema pensionario, está clarísimo qué significa el tema de las AFPs. Las AFPs son nada más que una manera de acumular recursos, de acumular dinero a partir de estafar a lo que son sus usuarios. Es un mecanismo organizado de manera sistemática y delimitada para quitarle dinero a quien forma parte de ese sistema. Y en el caso del Perú, es una manera cruel de hacerlo, tal como lo demuestran las cifras que ya han sido dadas y dichas por todas. El cálculo de los aportes se hace como si se tuviera 105 años de vida, con lo cual uno se muere antes, se quedan con parte de la plata, pero además la han estado cobrando a uno más allá de una cuota correspondiente. Se establecen comisiones y prima de seguros como porcentaje que lo paga nada menos que el asegurado. Es un regalo adicional a las AFPs. Además, las AFPs utilizan el recurso como un oligopolio, porque son tres: Prima, que está en el Banco de Crédito, el BBVA y Scotiabank. Entre los tres manejan prácticamente en oligopolio los recursos aportados por los que están afiliados a las AFPs. Y se ha convertido en un mecanismo de acumulación de dinero donde el 80% de las inversiones están en el sector bancario. En sus propias empresas el 31.69%. O sea, de lo que sacan de los usuarios que además tienen que pagar comisión de seguros, ellos van fundamentalmente a financiar sus propias empresas. La utilidad neta, ya ha sido dicha, está aproximadamente en el 40%. En los últimos años han sido de los rankings en cuanto a empresas en obtener recursos y ganancias. Diría un economista que no se trata de una acumulación a partir del desarrollo del maquinismo o del capital fijo. Se trata de una acumulación robándole la expectativa de vida y robándole el salario a la gente, porque eso es lo que se hace. Los que están en las AFPs no tienen perspectiva de mejorar su jubilación, sino un pequeñísimo segmento. Continúe, congresista. La mayoría, como lo dicen las cifras, la mayoría de los que están en las AFPs tienen una pensión al final que es menor que el sueldo mínimo. Y la mayoría, inclusive, tienen que ir pagando crecientemente, mientras van aportando a las AFPs, comisiones. Y esas comisiones van dándole mayores rentabilidades a las AFPs. Si uno ve el ahorro familiar que hay en el Perú, las familias ahorran más que el que está en una AFP. Las familias y los microempresarios o los que están fuera del sistema formal ahorran más. ¿Ahorran en qué? En sus casas, en la educación de sus hijos, en la alimentación, en los problemas de salud que tienen, ahorran más que lo que ponen en una AFP en términos individual. Y en términos individuales, lo que ocurre es que al final solamente un segmento muy pequeño tiene alguna ventaja. Si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad y de la nación, la cosa es más grave, señor presidente. ¿Cuántos adultos están en las AFPs? Continúe, congresista. 1.8 millones de personas, 6% de la población adulta en el 2015. ¿Qué va a ocurrir
en la población adulta del 2050. La población adulta va a ser el 17-19% de la población. ¿Qué va a ocurrir en el 2100? Va a ser casi el 30% de la población adulta. En ese crecimiento de la población adulta, el problema de las pensiones, de la vejez, no es un problema individual, no es un problema de que cada uno ahorre un poquito de dinero, es un problema de la nación, de la sociedad. Vamos a tener una sociedad mayoritariamente jóvenes ahora, va a ser de edad intermedia, con un porcentaje casi del 30% de personas adultas. ¿Cuántos tienen ahora acceso a las AFPs? Menos del 25%, el 18%, el 6%, un cuarto de la población recibe una mísera pensión. 3/4 de la población está condenado a la extrema pobreza. De los 82.104 jubilados en las AFP, el 46.7% recibe una pensión promedio de 1.095 soles al mes. Continúe, congresista. Que el salario mínimo, que no es 750 como está ahora porque no ha subido, sino el real salario mínimo que está en 1.000 soles, casi el 50% tiene una pensión promedio de salario mínimo. Hay 81.49 personas que tienen pensiones iguales o inferiores al salario mínimo. Esa es la realidad de las AFPs. Esos son los fondos de pensiones mirados en términos individuales. Para mirarlos en términos de nación, de colectividad, para mirarlos en términos sociales, porque este es un problema social de generaciones, es un problema de intervención del Estado como organismo regulador del conjunto de la sociedad. No puede ser mirado exclusivamente como un problema del mercado. Eso no solamente es una miopía, es una ceguera criminal que permite la inmoralidad en el tratamiento de los asuntos públicos. Hay que mirarlo como un problema colectivo del conjunto de la nación. Y de ese punto de vista es que se han presentado propuestas, hemos presentado una de ellas, para que medidas como la que está planteada ahora, que es una medida que ayuda a una decisión, abre el debate, obliga a abrir el debate, y más aún esta coyuntura electoral obliga a abrir el debate a que se definan posiciones, porque aquí tiene que ver con la manera de enfrentar el conjunto de los problemas de la nación. Continúe para terminar. Personal de los individuos. Tiene que ver con la necesidad de establecer lo que llama el Banco Mundial 3 sistemas multipilares. Tiene que haber un pilar básico, tiene que haber una pensión básica garantizada para el conjunto de personas que tienen una vejez, que han entrado ya a la edad adulta de vejez. Ese sistema multipilar es público. Ese primer punto está reconocido por el Banco Mundial como un sistema que tiene que ser público. Un segundo aspecto es el que tiene que ver con lo que puedan ser contribuciones que pongan las personas en un sistema público-privado que les dé una base, no solamente una pensión básica universal, sino que le dé una posibilidad de ahorros, de cuentas de ahorros. Y uno tercero es el que significa diversas competencias en organismos privados o públicos en los cuales tengan atención de salud u otras atenciones básicas de la tercera edad. En esas condiciones de 3 sistemas multipilares es que puede enfrentarse de conjunto el problema de las pensiones de vejez. Por eso ese debate es el que se abre con este proyecto de ley. Para concluir con esto. Para terminar, señor presidente, este proyecto de ley no resuelve el problema, pero permite abrirlo, permite plantearlo, porque si van a retirar sus fondos, eso no es solución. Si solamente nos quedamos en eso, eso no es solución. Hay que abrir el debate para que se pueda reformular sustantivamente lo que pasa a ser un mecanismo de estafa al país para robarle el ahorro y el salario a la gente y hacer grandes ganancias que son básicamente especulativas y de algunos grupos concentrados para cambiarlo por un sistema multipilar que permita que haya inversión económica en diversos sectores, pero que haya garantías con la seguridad de que el Estado, como organismo regulador de la sociedad, participa y tiene actividad, y los sectores privados también participan y tienen responsabilidad. Y sobre todo, este crecimiento de los sectores adultos pueda ser desde ahora prevenido por el país, para que cuando vaya desarrollándose cada vez más el crecimiento de las personas en edad adulta, no tengamos un país hundido en la miseria, sino que más bien el esfuerzo y el ahorro de los peruanos sea complementado con la participación del Estado. Muchas gracias, congresista Damer. El señor congresista Casio Guaire tiene el uso de la palabra. Antes, estimado Casio, le deseamos que haya pasado un feliz cumpleaños y le siga pasando bonito a Zenaida Uribe Medina, que ha cumplido añitos ayer. Continúe con esta Casio Guaire, o empiece, mejor dicho. Gracias, presidente.
Feliz cumpleaños a la congresista Zenaida. Presidente, antes me pide una interrupción el congresista Lescano, si lo permite usted. ¿Cómo no? Un minuto. Señor presidente, para dar algunas cifras, porque este tema es económico, técnico. Fíjese, con 531.000 pensionistas, la BNP, 531.000 pensionistas, a los pensionistas les da aguinaldos de julio y diciembre de 300 soles. Sistema que dice que está en quiebra, algunos dicen que está en quiebra porque quieren llevarse la plata a las AFPs. Las AFP no nos dan ni agua, señor, no nos dan ni aguinaldo, ni de julio, ni de diciembre, señor presidente, con tanta plata. Entonces, esto, señor, amerita pues una ayuda para los trabajadores. Y finalmente, señor, cuando uno llega a los 65 años, los señores de la AFP dividen la pensión entre 45 años más, diciendo que vamos a vivir 110, mientras el INEI dice que solamente vivimos 16 años más y las mujeres 21. Y estos dividen entre 45. ¿Qué lógica hay, señor? Un maltrato incalificable que tiene que ser corregido por este Congreso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Guaire. La segunda interrupción, la congresista Mavila. Gracias, congresista Guaire. Gracias, presidente. En esta línea también de explicitar con cifras de lo que se trata, a mi juicio una apropiación indebida de fondos en depósito de carácter privado, habría tal vez que hacer la reflexión sobre su naturaleza penal. Es un abuso, señor, despojar mes a mes de la propiedad de casi el 13% de su salario a cerca de 6 millones de trabajadores, de los 16 que tiene el Perú, básicamente asentados en la economía informal. Es decir, el 13%, más del 10% del salario de 6 millones de trabajadores se va a las AFP. Y 3 voraces grupos financieros, señor, el BCP, Scotiabank y Ciura, con sus respectivas compañías de seguro, porque la chilena Habitat recién está implementándose en el Perú, son dueños de facto de nuestros ahorros previsionales por 40.000 millones de dólares, o sea, por 116.000 millones de soles. ¿Hasta cuándo, señor, intentar hacernos creer, hacer vivir una alienación colectiva? Muchas gracias, señora congresista. Puede iniciar, señor congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidente. Yo creo que todos los colegas que me han antecedido tienen sus puntos de vista, porque el tema del seguro previsional es un tema muy discutible, obviamente. Sin embargo, en la Comisión de Economía, en la cual estuve en la gestión anterior, hemos llevado a cabo varias sesiones descentralizadas con muchos de los congresistas. Exclusivamente el congresista García Belaúnde ha estado en las diferentes sesiones descentralizadas que tuvimos. Hemos podido verificar en el Cusco, también en Arequipa, en el norte, prácticamente casi en 7 regiones del Perú. Hemos podido observar, presidente, que el reclamo de todo el pueblo, de todos los trabajadores en sí, es enorme, porque hemos podido constatar que hay pensiones que reciben 20 a 30 soles, lo ha podido constatar también el congresista García Belaúnde en ese momento. Y esto no puede continuar, presidente. Por ese mismo motivo es necesario hacer una reestructuración, hacer un cambio aquí en las normas de los AFPs. Se dice que de repente esto sea por una campaña electoral. Yo creo que no es, porque la necesidad de la población al margen de la campaña creo que es justo y hay que darles una respuesta justamente reformando esta estructura de esta afiliación que todos ya lo conocemos. En ese sentido, puedo manejar algunas cifras que justamente aquí se ha citado, ¿no?, en los jubilados en las AFP según un rango de pensiones. Podemos observar que solamente el 2% reciben mayor de 5.000 soles, el 8% reciben mayor de 2.000 soles,
el 18% mayor de 1.000 soles. Y mayor de 100 soles reciben el 70%. Esto es el problema. Si es el 70%, presidente, tenemos que, de alguna manera, tomar alguna medida. Y solo el 2% también menores a 100 soles. Y esto, obviamente, si sacamos un promedio, ¿no? Manifiestan pues que la mayoría cobran más de 1.000 y pico de soles. Cosa que no es cierto. Sabemos que la aritmética, principalmente la media aritmética, buscando los dos extremos, dividimos entre la cantidad, sale un promedio que no... Puede continuar, por favor. Por ese motivo, presidente, también podría resaltar, en la actualidad ya se está retirando menor a 5.700 soles. Actualmente existe. Es decir, lo que tienen en su fondo 5.800 soles pueden dividirse por 45 años, y cada año que tiene 12 meses, que multiplicados es 540. Por una deducción aritmética fácil, el pensionista cobrará solamente 10 soles 70, presidente. ¿Qué es esto? Esto se tiene que cambiar. Y por último, en estos últimos años ha manifestado el presidente de la Superintendencia de Banca de Seguros, dijo, ya que hay en retiro hasta 25.000. Ya que sea con 25.000, a los que cobran 26.000, igualmente seguirían cobrando solamente 46 soles 29 centavos. Con todos estos datos que uno ya conocemos, no puede continuar, creo, por eso es necesario... Continúe, por favor. Para terminar, presidente, es necesario que se empiece, por lo menos, con una reestructuración y una reforma real que beneficie a todos los asegurados de la población. Al margen de que, si ya lo dijeron también los colegas que me han antecedido, esto estamos hablando estrictamente de todos los trabajadores formales y más no de lo que es el 70% de los trabajadores informales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista José Luis Elías Ábalos. Gracias, presidente. Me pido interrupción al congresista vecino al frente. Señor congresista Jaime Delgado. Jaime Delgado. Gracias, presidente. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Los afiliados que han estado en la ONP y que se han pasado a la AFP han hecho aportes, se les ha descontado parte de su remuneración y se ha quedado en la ONP. Desde el año 2001, o sea, estamos hablando de 14 años, el Ministerio de Economía no ha emitido bono de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que todos los trabajadores que se han pasado de la ONP, que han aportado 1 año, 2 años, 5 años, 6 años a la ONP y que se han pasado a la AFP, han perdido todos esos aportes. Eso es una cosa sumamente grave. Entonces yo le planteo al presidente de la comisión incorporar esto, que ya lo tengo planteado en un proyecto que está en la comisión, en el sentido de la obligación del gobierno de emitir el bono de reconocimiento 2015, porque esos trabajadores no pueden perder esos aportes que el Estado se los ha quedado. Conmigo la interrupción, congresista José Luis Elías Ábalos. Las 2 interrupciones. Gracias, presidente. El Estado se ha apropiado de los aportes que son descuento del parte del sueldo del trabajador que se ha hecho en la ONP para todos estos trabajadores que desinformados, engañados o lo que sea, se pasaron de la ONP a la AFP en los últimos 15 años. Yo planteo al presidente que incorpore esto, la obligación que tiene el Estado de emitir el bono de reconocimiento, que no significa otra cosa sino honrar. Se ha quedado con el dinero de los afiliados que tiene que devolvérselos para que se incluyan en su respectivo fondo de pensiones. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Antes de la palabra al señor congresista Elías Ábalos, le pediría por favor a los señores congresistas que tienen el derecho de conversar entre ustedes, pero pueden hacerlo atrás para escuchar a los oradores y poder seguir el debate de un tema tan importante. Si no, no vamos a poder escuchar el debate.
Si pueden, por favor, conversar en otro lado, le agradeceríamos para que puedan continuar. Congresista José Luis Elías Ábalos. Gracias, presidente. Señor presidente, propongo y pido al presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que ese dictamen, del cual estoy totalmente de acuerdo, sobre el tubo del Sistema Nacional de Pensiones, se incorpore una disposición complementaria, transitoria, siguiente. Y quiero un poco parafrasear. Es muy difícil que un proyecto de ley llegue al Pleno, la Comisión, el Pleno. Sin embargo, hay algo muy similar, no en la S, sino en el Sistema Nacional de Pensiones, que quiero que el señor presidente de la Comisión, por su intermedio presidente, lo considere. Primero, incorporar que la entidad encargada de declarar y otorgar el derecho pensionario en el régimen del Decreto Ley 19.990, que no es el que estamos viendo, no me estoy equivocando, que dentro de los 30 días calendarios contados a partir de la presentación de la solicitud no se haya pronunciado reconociendo o rechazando la solicitud, está obligada a otorgar una pensión provisional equivalente al monto mínimo de pensión establecido para cada prestación, tales como invalidez, jubilación y sobrevivientes. ¿Por qué? Hay personas que presentan su petición de jubilación y el Estado se demora 6 meses, 8 meses, 1 año. Esta es una petición que se incorpore para que haya, igual que los juicios de alimentos, una pensión provisional. Existe una pensión provisional para aquellos viejitos y señoras de edad que están pidiendo su jubilación y no sale hasta en 2 o 3 años y de pronto hasta se mueren y nunca han cobrado. Que se incorpore y se fije la pensión mínima en el régimen del Sistema Nacional de Pensiones, el monto equivalente a la remuneración mínima vital establecida para los trabajadores de actividad, 750 soles. Los señores que tienen 70, 80 años están haciendo colas a las 4 o 5 de la mañana para cobrar 200 soles, 240 soles, cuando ya hemos consultado y hay en el Sistema Nacional de Pensiones el dinero suficiente para ir paulatinamente subiendo a 750 soles. Y tercero, que este régimen especial de jubilación para esa ley tenga una vigencia indeterminada y no se eleve cada 30 días, cada 3 años. Por ello, señor, solicito como cuestión previa que se consulte al Pleno si esto puede ser incorporado a este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Josué Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Y quiero saludar al pueblo peruano en esta ocasión, habida cuenta que estamos discutiendo un asunto que compromete, sin lugar a dudas, a la ciudadanía en general. Y en general porque fue aspiración de este Parlamento, fue aspiración del Estado, fue aspiración de las autoridades que podamos llegar a coberturar el 100% de asegurados de todos los trabajadores del país. Vale decir, hoy tenemos que reconocer que solo cerca de un 30% de trabajadores están inscritos o son parte del sistema previsional. Pero, presidente, en el curso de todo este día hemos escuchado muchas opiniones de mis colegas parlamentarios, la gran mayoría de ellos opiniones que tenían más un criterio de análisis estrictamente político. Y claro, es verdad, sentimos en el país que las AFP